Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para hablar los temas que hacen titulares, que hacen portadas y que usted sigue en redes sociales y en los noticiarios de este medio de comunicación, ICN.digital. En la mañana, al mediodía, en el estelar, usted se puede informar de los temas que nosotros tratamos acá en el programa y sobre los cuales hay distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, enfoques. Hoy vamos a contar con el enfoque del buen amigo del abogado Kenneth Madrid. Él es analista político y vamos a hablar del tema que no se menciona, pero que está en el trasfondo de toda esta crisis que en los últimos días ha generado la captura de un importante miembro del Poder Judicial que, al menos en los libros, en la práctica, debería estar ocupado de perseguir la corrupción, de perseguir a las redes ilícitas, al crimen organizado, pero que no, ha terminado siendo portada por su presunto involucramiento en un acto de cohecho. Bueno, cohecho, soborno, extorsión. Vayamos a ver qué es lo que dicen finalmente los tribunales. Hoy vamos a hablar sobre el Consejo de la Judicatura. Ese elefante que está en el cuarto, del que nadie habla, pero cuya ausencia a muchos beneficia. Gracias, Kenneth, por estar en Cuestión de Enfoques. Un gusto para mí, Miguel, el poder estar acá tocando estos temas tan importantes para el país y sobre todo que en ICN Digital ustedes en una nueva conciencia se tocan temas importantes para el país y sobre todo desde un diferente enfoque. A ver, estos últimos días hemos estado sacudidos por un escándalo que esperamos que no sea un escándalo más. Fue detenido un juez. El caballero se llama Marco Vallecillo. Marco Vallecillo. Perdón, yo soy malo para los nombres que no revisten mayor importancia. Y en este caso, lo interesante, más allá de la figura del señor Vallecillo, que tendrá que enfrentar las consecuencias de lo que haya o no haya dicho o hecho en el último fin de semana, a mí lo que me llama la atención es que se ha generado un gran embrollo que involucra supuestamente a alguna magistrada del Poder Judicial, porque este mismo caballero al parecer mencionó ello, luego en las redes sociales empezó a hablar de altísimas funcionarios del Poder Judicial, el candidato Calix o precandidato Calix empezó a mandar información ahí críptica en redes sociales y de repente en un montón de especulaciones, va y viene, los medios se empezaron involucrando. Ahí está el caballero, está señalando, está utilizando sus índices para hacer énfasis en sus opiniones y posiciones. Y la primera pregunta que me hago yo es, independientemente del derecho al estado de inocencia que tiene el juez fallecido, porque todavía es juez, la pregunta que yo me hago es la idoneidad de las personas que ocupan los puestos en el Poder Judicial, que teóricamente debería estar vigilada por un Consejo de la Judicatura. Creado en el 2011, eliminado en el 2016, desde la gestión del ex magistrado presidente Argueta, quedó disuelto el Consejo de la Judicatura por una decisión de la Sala de lo Constitucional y los 5 integrantes de este Consejo de la Judicatura terminaron con sus pies puestos en el mismo lugar donde está el señor Vallecillo ahorita, en una prisión. De acuerdo, Miguel. Eso es quizá lo que hoy motiva tu programa y es fundamental que acá no se habla del por qué el Poder Judicial tiene este deterioro a lo interno, porque realmente el peso que cae acá no es si es Juan Pérez o otro nombre, sino es que es un juez de la República que lógicamente se ve involucrado en este tema. Pero ¿por qué pasa esto, Miguel? Por el tema de que en el Poder Judicial se olvidaron los temas que eran primigenios hace unas décadas atrás, que los jueces ingresaban por oposición, que se hacían concursos públicos, que cuando llegó la entrada del nuevo Código Procesal Penal por el año 2001 fue una promoción de jueces por oposición que llegaron a sus cargos, curso de formación para ellos, porque en la universidad no le enseñan a uno a ser juez, le enseñan a ser abogado, pero es la experiencia profesional y la aplicación
de esa ley a los casos concretos, donde un curso de formación te da esa posibilidad, pero también la experiencia profesional, cómo las máximas de esa experiencia las aplicas a los casos concretos. Entonces, creo que olvidamos esa parte esencial de la labor de la judicatura. Ahora yo veo muchachos de 24 años nombrados como juez, y creo que esta que hablabas tú al inicio no es la excepción. Entonces, ¿cómo podemos ver que se olvidó la función principal de una Corte Suprema de Justicia, que es tener a sus jueces, a su personal auxiliar, con ese principio de independencia, que es lógicamente que cuando no eres nombrado por política, sos independiente? Kenneth, en el año 2011 se crea el Consejo. Es un órgano que está incluido en la Constitución de la República. Es un órgano constitucional con el propósito de gobernar el Poder Judicial con autonomía e independencia funcional y administrativa. En aquella oportunidad se cuestionó mucho el proceso de elección de los miembros del Consejo, que eran Teodoro Bonilla, Jorge Rivera Vilés, José Francisco Quiroz Mejía, Lilian Maldonado, Celino Aguilera y Julio Barahona. Sí. Todos ellos tuvieron que enfrentar problemas legales y, bueno, finalmente el Consejo de la Judicatura fue disuelto. Fue disuelto cuando se trataba de un órgano constitucional y se trataba de una garantía para que la selección de jueces, pero no solo la selección, también los procesos disciplinarios, los procesos que tenían que ver con formación, pudieran ser los más adecuados, pudieran garantizar que las personas que imparten justicia en el país sean las personas, como tú mencionaste, extra programa, idoneidad. ¿Cuáles son las características que debería de tener un juez o jueza de la República para ocupar esa importante posición? En primer lugar, creo que hay que hacer fuertes acciones encaminadas a mejorar el perfil de los jueces. Antes, en décadas pasadas, Miguel, los jueces eran las personas que ya tenían una experiencia profesional ya significativa en los tribunales de la República. Aparte de eso, también tiene que ver mucho los altos valores éticos y morales de la persona que va a ser nombrada como juez. No es cualquier persona. En el Estatuto del Juez Iberoamericano se habla una gran cantidad de virtudes que debe tener el juez, y es que el juez también debe ser y parecer. No debe ser una persona en su despacho y otra persona en la vida pública. Cuando se llega a esa alta investidura, debe de ser igual, siempre mantener esos estándares de parcialidad. Por eso ese tema es tan importante que lo haya descuidado la Corte Suprema, y esto que hablabas tú de los consejos de judicatura fue una tendencia latinoamericana, ¿verdad? Que vino a impregnar todos los poderes judiciales desde los años 90 hasta que se hizo acá en Honduras la reforma constitucional. En España se acaban de poner de acuerdo los partidos políticos después de muchos años de no integrar adecuadamente el Consejo Judicial, un órgano parecido allá. Se pusieron de acuerdo las grandes fuerzas políticas precisamente por la queja que había en la sociedad española de la ausencia de órgano importante funcionando. Se necesita obviamente el acuerdo de los partidos políticos, pero la idea es que la justicia cumpla sus propósitos. Y aquí me llama mucho la atención. 2016 se elimina el Consejo de la Judicatura, pero estamos 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 8 años sin Consejo de la Judicatura. A ver, una vez que el Consejo de la Judicatura desaparece, ¿sobre la cabeza de quién reposa hoy, en 2024, la responsabilidad del nombramiento de magistrados y jueces en el Poder Judicial? Sobre la figura de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el abogado Argueta en el pasado y ahora la abogada Raquel Obando. Es correcto. Y eso... y no es mucha responsabilidad para solo una persona. Claro, por supuesto. Es que la Constitución habla de que la Corte Suprema de Justicia es un órgano colegiado. Es de 15 magistrados. No es una labor de una sola persona. Y acá seguramente es conveniente, Miguel, hablar de qué le permite a la figura de la presidencia ejercer esas facultades omnímodas que tiene sobre todo el Poder Judicial. Y es un decreto del año 2011, que antes de que entrara en funciones el Consejo de la Judicatura, la Corte de aquel momento y la presidencia de la Corte de aquel momento solicitó al Congreso que se promulgara ese decreto,
y eso iba en contra del estatuto colegiado de la Corte, ¿no? De lo que dice la Constitución, de lo que dice incluso leyes como la Ley Orgánica de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1906, que a pesar de que antes eran 9 magistrados, habla también de la estructura de la Corte, y esto ha traído grave perjuicio porque una sola persona decide los nombramientos sin oposición, sin concursos, y posiblemente en el pasado vimos recomendaciones políticas para colocar jueces, y seguramente hoy no creo que sea la excepción tampoco, porque mire, lo malo no es que los magistrados lleguen de una facción política, porque así es el sistema político nuestro. El problema es que cuando lleguen deben de quitarse esa camisa político-partidaria y actuar con la única directriz que deben de tener: el principio de obediencia a la legalidad. Abogado Kenneth Madrid, o sea que si ahorita una persona que está viendo el programa se ha graduado de abogado, ha ejercido la profesión, tiene una maestría o no la tiene y considera la posibilidad de entrar al Poder Judicial, no lo va a lograr a menos que su expediente llegue al despacho de la señora magistrada presidenta. De acuerdo. Esa es la forma. Esa es la forma. Y si ella lo estima pertinente, lo nombra juez. ¿No es demasiado poder para una sola persona? Sí, claro, es demasiado poder. Y hay que dejar algo importante en este tema, Miguel. No importa quién esté en la presidencia de la Corte, sea hombre, mujer o qué nombre tenga, es la figura de la presidencia de la Corte la que está siendo mal utilizada. La presidencia de la Corte, dice la Constitución, que es para representar al Poder Judicial nada más, pero las decisiones se toman por corte plena, las jurisdiccionales, y las que son eminentemente de administración deberían ser tomadas por el Consejo de la Judicatura. Y que algo también que fue un error, Miguel, y vale la pena que, si tú estimas pertinente, lo hablemos acá: dejar la figura de la presidencia del Consejo de Judicatura en la misma figura del presidente de la Corte fue un error. Fue un grave error. Fue un grave error en esa ley, porque tenían poderes que esta persona obviamente tenía una ascendencia sobre el resto de miembros del Consejo de la Judicatura, pues todos eran funcionarios judiciales. Es correcto, todos venían de ser magistrados de apelaciones, venían de ser jueces de primera instancia, y al final cuando llegaron ahí se sintieron una clase superior, una élite superior, y creo que por eso hubieron excesos tremendos. En otras instancias, Miguel, tal como tú hablabas del Consejo General del Poder Judicial de España, sin efectos, lo nombra la clase política. El detalle es que en Honduras lo dejaron también en manos del Congreso Nacional, y no se colocaron a las personas idóneas, para seguir el hilo de lo que tú mencionabas. No se colocaron a las personas que tenían la mayor experiencia profesional, mayor capacidad, y sobre todo acá hay algo muy fundamental, Miguel: para estar en el Poder Judicial tenés que tener altos valores éticos y morales, porque le resolvés los conflictos al resto del pueblo hondureño. Vamos a hablar al volver de unos mensajes sobre el Consejo de la Carrera Judicial. Vamos a ver, si en agosto de 2016 se declara la inconstitucionalidad del decreto que se había hecho en 2011 para crearlo, ¿por qué en esa oportunidad sencillamente no se subsanaron los problemas de inconstitucionalidad? ¿Por qué no se resolvió lo que hubiera que corregirse en él? ¿Y por qué se optó mejor por dejar con poderes omnímodos al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Argueta? Y luego, cuando empieza este nuevo proceso, este nuevo cuatrienio, ¿por qué dentro del proceso de refundación, que bien en ese sentido lo merece el Poder Judicial, por qué no se incluyó crear nuevamente el Consejo de la Judicatura? ¿Y por qué cuando finalmente los partidos políticos fueron capaces de ponerse de acuerdo en nombrar 15 magistrados y magistradas, 8 mujeres y 7 hombres, por qué no aprovecharon ese consenso para crear el Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no aprovecharon el consenso del nombramiento de órganos electorales para nuevamente crear una ley que merece todo el sentido de ser creada y que además requiere mayoría calificada? De eso vamos a hablar con el abogado Kenneth Madrid, analista en temas políticos y jurídicos, acá en Cuestión de Enfoques, al volver de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques con el abogado Kenneth Madrid. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial,
el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, del Poder Judicial. ¿A quién beneficia su ausencia, su inexistencia, su desaparición? A ver, Kenneth, los políticos se ponen de acuerdo. Yo creo que nos han demostrado con la elección de magistrados a la Corte, voy a decir magistrados y magistradas, y no cree usted que es por abuso de lenguaje, es que en esta oportunidad tenemos 8, 7. Por eso cuando empezaron a surgir las especulaciones de que se trataba de una altísima magistrada, yo automáticamente, ¡pum!, eliminé 7. Y después de eso dije, capacidad para influenciar solo pueden ser del partido de gobierno, ¡pum!, eliminé los demás magistrados de otros partidos y entonces descarté a las 2 personas que dicen que pudo elegir el diputado Calix. No sé si usted había hecho esta reflexión, pero el diputado Calix dijo en una publicación que él descargaba de responsabilidad a la abogada Marlina Dubón, y sabemos, o por lo menos lo suponemos, porque eso es lo que dice un ministro, que el diputado Calix colocó a 2 magistradas. Entonces, si yo elimino las 2 magistradas de Calix y elimino a Sonia Marlina, solo me queda un nombre, que es la de la presidenta de la Corte. O sea, y no hay que ser idiota para entenderlo. O sea, ahora, lo que me llama la atención es que en vez de estar hablando del Consejo de la Judicatura, en vez de estar hablando de los poderes omnímodos que hay en este Poder Judicial, en vez de estar hablando de cómo en ese Poder Judicial se atrasan juicios, se puso en desorden el tema de la rotación, de las coordinaciones, bien nos vendría esa voz potente de un aspirante a la presidencia exigiendo que vuelva el Consejo de la Judicatura, porque además es diputado. ¿Por qué si se pusieron de acuerdo en el tema de la elección de la Corte, en la elección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, en los comisionados del Registro Nacional de las Personas, en tantos temas, por qué no aprovecharon para el tema del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no hay ningún diputado que esté hablando de este tema? Sí, de acuerdo. Es un tema que realmente debería llamar la atención de la clase política y nosotros esperábamos que este Congreso Nacional, el anteproyecto de ley del Consejo de Judicatura fuera una prioridad para el Poder Judicial, porque han hablado de devolver esa legitimidad al Poder Judicial, de que realmente haya independencia y que den muestras distintas, pero yo creo algo, Miel, de forma muy particular, creo que no quisieron quitarle poderes a la figura de la presidencia de la Corte actual, porque llegaba a manos del partido de gobierno, como también no quiso hacerlo en el periodo anterior el Partido Nacional, y ahí de forma exclusiva la Sala Constitucional dijo, cuando declaró inconstitucional la ley, dijo, y restablezcase la vigencia de la Ley de Carrera Judicial de 1980 y el decreto que le da poderes absolutos a la presidencia de la Corte. ¿Por qué? Porque era muy cómodo. Quien declaró la inconstitucionalidad de la ley fue la Corte anterior. Y entonces el expresidente Argueta dijo, me reservo esa facultad de la presidencia de poder nombrar a discreción. Entonces creo que ahí fue un error que tuvo la Sala Constitucional. No debió haber reivindicado ese decreto, debió haber declarado inconstitucional la ley y punto. No debió haber traído de nuevo a la vigencia ese decreto. Creo que fue algo muy dañino, porque solo se ven intereses personales y ese es el gran problema en Honduras. Cuando aquí se habla del tener el control de todos los poderes del Estado, vea usted que es fácil hablar del poder ejecutivo porque efectivamente está la figura de la presidencia, Consejo de Ministros, y usted sabe que esta persona tiene la última palabra, la última firma. En el caso del Congreso Nacional, herencia de la Constitución del 57, nosotros tenemos un presidente o una presidencia del Congreso Nacional, no ha habido mujeres ahí todavía, en la cual hay total control sobre la agenda legislativa, la creación y disolución de comisiones, puede convocar o no convocar a sesiones, tiene total control del presupuesto, inauditable por cierto, porque no le rinde cuentas a nadie. Y como ya lo vimos en la última crisis que se presentó con la alianza del PSH, puede incluso tomarse la atribución de poner al suplente que le dé la gana, y eso todo por normativa que dejó el gobierno anterior, por cierto. Esa ley orgánica del poder Legislativo hay que trabajarla con pinzas porque es terrible en términos de procesos democráticos. Y para más INRI, como le gusta decir a mi hijo, ¿verdad? En el caso del Poder Judicial, que se necesita urgentemente adecentarlo,
tenemos la misma historia, el poder sin control, el poder sin contrapesos, el poder sin rendir cuentas, porque aquí volvemos al otro punto, o sea, todo el mundo quiere la posición sin controles y sin rienda para poder hacer lo que quieran. Claro, y ese ha sido el grave error, Miguel, ese ha sido el grave error. Si al final, mire, el tema de cómo acceder a la parte de estos puestos y estos cargos, sobre todo en el Poder Judicial, uno sabe que el ingrediente político va a estar ahí, ¿verdad? Antes era el bipartidismo, ahora es el tripartidismo. Pero el detalle es que no se puede dejar con excesos a la administración y menos a la administración de justicia, que son los conflictos, Miguel, tuyos, míos, de toda la enorme audiencia, que someten a la discusión. Juicios laborales, juicios penales, juicios civiles, juicios contenciosos administrativos, constitucionales. Entonces, ¿por qué no ha de sentar la justicia y siempre estar pensando los políticos que se reservan esa parte del poder, esa prerrogativa? Y realmente en el Poder Judicial no debería existir eso, debería existir, claro, para que lleguen, porque es la forma democrática de hacerlo, pero son los conflictos de los ciudadanos, no son conflictos particulares. Ahí debería estar fortalecido ese principio de independencia, el que lleguen, Miguel, por sus cualidades, por sus capacidades. Eso les daría esa independencia necesaria. Pero el detalle es que cuando has llegado producto de una recomendación, cuando has llegado no por tus méritos, entonces como que hay un cierto deber de obediencia y eso es lo malo. Voy a hacer un comentario. Aquí voy a citar una frase del señor Marco Vallecillos. Me da hasta, no sé, yo tengo tan en alto concepto la figura del juez. Claro. Que no sé, voy a llamar juez al señor Marco Vallecillos porque tiene el nombramiento. Sí. Pero cuando yo escucho y leo una declaración que dice: el mismo fiscal general me mandó a reunirme con esta persona. ¿Y desde cuándo el fiscal general tiene potestades de decirle a un juez de un circuito nacional anticorrupción que se reúna con alguien? Si el fiscal general puede ejercer esa autoridad con fiscales, puede ejercerla con auxiliares de fiscales, con la gente de la ATIC, pero con la gente de la Dirección de Medicina Forense y solo dentro del margen que respete la independencia y autonomía de los fiscales. ¿Qué tiene que andar el fiscal general dándole órdenes a este caballero? ¿Y qué tiene un juez que andarle haciendo caso, si así fuese el asunto, a lo que le diga un fiscal? Si ni siquiera un juez de paz de la más baja categoría es independiente de sus funciones, no tiene que darle caso a nadie, más que a la ley. Expliquémosle eso a la gente, Kenneth, porque la gente que no está familiarizada con eso, yo soy abogado de formación, Kenneth no solo es un abogado de larga formación, sino que además ha sido capacitador, instructor, le ha dado clase posiblemente a la gran mayoría de magistrados y jueces de este país. O sea, además de docente y de formador, ha sido funcionario del Poder Judicial. A ver, un juez de paz, no solo porque su circunscripción territorial o su jurisdicción sea la de menor territorialidad, significa que está bajo la orden de un juez de letras. No, y un juez de letras, no solo porque esté jerárquicamente en una posición inferior a la de un magistrado de Corte de Apelaciones, va a recibir órdenes de ese magistrado de la Corte de Apelaciones, ni el magistrado le puede dar órdenes a la juez de paz, y la presidencia de la Corte, y ningún magistrado de la Corte tiene potestad de irle a decir a un magistrado de Corte de Apelaciones cómo debe fallar o cómo decirle a un juez. De acuerdo. ¿En eso radica la independencia? Claro, la independencia es que al momento de estar resolviendo los asuntos que se someten a su conocimiento, a la única que le den obediencia es a la ley, a resolver los casos de conformidad como la ley lo establece, cómo deben valorar los elementos probatorios, etcétera. Pero que un juez de la República diga que andaba reuniéndose porque el fiscal general lo mandó ahí, y para que toda tu enorme audiencia, Miguel, pueda saberlo, el juez resuelve sus conflictos en su despacho, únicamente. No en el asiento de atrás de un carro. No en el asiento de atrás de un carro ni en una gasolinera. Los jueces resuelven sus conflictos, si son penales, en audiencias orales, en sus resoluciones, y el juez nunca habla con nadie. Que está vinculado con el proceso. Está vinculado con el proceso. El juez habla a través de sus resoluciones. Y otra cosa, Miguel, si un juez llega a recibir a las partes, es en su despacho, con presencia del secretario.
Porque se da en muchos casos que piden audiencia o en un caso que un juez presente diligencias previas donde todavía no hay un requerimiento fiscal, entra el fiscal y obviamente tiene una audiencia con el juez para exponerle por qué va a solicitar un allanamiento, una intervención telefónica, etcétera, que es lo normal y habitual, pero en el despacho del juez, con la presencia de los operadores de justicia. Entonces, ¿qué andaba haciendo un juez en la calle, Miguel? Entonces, eso es el deterioro de la independencia del juez, el principio de imparcialidad y el no tener claros sus valores éticos y morales, y ahí volvemos a lo que tú me dijiste al inicio. No es una persona idónea porque no respetó la investidura de su cargo. No toda la moda se acomoda. Hay que saber en el espacio donde te has definido profesionalmente dónde vas a estar y ser acorde con eso, darle ejemplo a lo que decidiste como forma de vida. Y creo que acá, en este tema, el juez, él se puso solo en esa situación. Por más que diga que otros lo llevaron a ese punto. No, él tomó la decisión de hacerlo y él es el que está en esa situación complicada ahora. Y acá lo importante era también lo que tú decías, Miguel, en el que esta categoría en el que están los jueces, cómo deben de respetar su independencia, nadie les puede dar órdenes. Y creo que eso ha sido un deterioro porque las autoridades del Poder Judicial, no de hoy, sino de antes, olvidaron formar jueces, olvidaron crear esa capacidad de que puedan llegar por su meritocracia y formarlos para después ponerlos ahí en ese estrado y que obviamente resuelvan los conflictos de todos los ciudadanos. Vamos a seguir hablando sobre lo que representa el Consejo de la Judicatura en una sociedad democrática que quiere aplicar la ley de manera justa a sus ciudadanos y ciudadanas. Al volver, un mensaje con el abogado Kenneth Madrid. Él es analista político, es analista en temas jurídicos y nos acompaña hoy en Cuestión de Enfoque. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques con el abogado Kenneth Madrid. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, del Poder Judicial. ¿A quién beneficia su ausencia, su inexistencia, su desaparición? A ver, Kenneth, los políticos se ponen de acuerdo. Yo creo que nos han demostrado con la elección de magistrados a la Corte. Voy a decir magistrados y magistradas, y no cree usted que es por abuso de lenguaje, es que en esta oportunidad tenemos 8, 7, por eso cuando empezaron a surgir las especulaciones de que se trataba de una altísima magistrada, yo automáticamente, ¡pum!, eliminé 7. Y después de eso dije, capacidad para influenciar solo pueden ser del partido de gobierno, ¡pum!, eliminé los demás magistrados de otros partidos y entonces descarté a las 2 personas que dicen que pudo elegir el diputado Calix. No sé si usted había hecho esta reflexión, pero el diputado Calix dijo en una publicación que él descargaba de responsabilidad a la abogada Marlina Dubón, y sabemos, o por lo menos lo suponemos, porque eso es lo que dice un ministro, que el diputado Calix colocó a 2 magistradas. Entonces, si yo elimino las 2 magistradas de Calix y elimino a Sonia Marlina, solo me queda un nombre, que es la de la presidenta de la Corte. O sea, y no hay que ser idiota para entenderlo. O sea, ahora, lo que me llama la atención es que en vez de estar hablando del Consejo de la Judicatura, en vez de estar hablando de los poderes omnímodos que hay en este Poder Judicial, en vez de estar hablando de cómo en ese Poder Judicial se atrasan juicios, se puso en desorden el tema de la rotación, de las coordinaciones, bien nos vendría esa voz potente de un aspirante a la presidencia exigiendo que vuelva el Consejo de la Judicatura, porque además es diputado. ¿Por qué si se pusieron de acuerdo en el tema de la elección de la Corte, en la elección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, en los comisionados del Registro Nacional de las Personas, en tantos temas? ¿Por qué no aprovecharon para el tema del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no hay ningún diputado que esté hablando de este tema? Sí, de acuerdo. Es un tema que realmente debería llamar la atención de la clase política y nosotros esperábamos que este Congreso Nacional, el anteproyecto de ley del Consejo de Judicatura fuera una prioridad
para el Poder Judicial, porque han hablado de devolver esa legitimidad al Poder Judicial, de que realmente haya independencia y que den muestras distintas, pero yo creo algo, Miguel, de forma muy particular, creo que no quisieron quitarle poderes a la figura de la presidencia de la Corte actual, porque llegaba a manos del partido de gobierno, como también no quiso hacerlo en el periodo anterior el Partido Nacional, y ahí, de forma exclusiva, la Sala Constitucional dijo, cuando declaró inconstitucional la ley, dijo, y restablezcase la vigencia de la Ley de Carrera Judicial de 1980 y el decreto que le da poderes absolutos a la presidencia de la Corte. ¿Por qué? Porque era muy cómodo. Quien declaró la inconstitucionalidad de la ley fue la Corte anterior. Y entonces el expresidente Argueta dijo, me reservo esa facultad de la presidencia de poder nombrar a discreción. Entonces creo que ahí fue un error que tuvo la Sala Constitucional. No debió haber reivindicado ese decreto, debió haber declarado inconstitucional la ley y punto. No debió haber traído de nuevo a la vigencia ese decreto. Creo que fue algo muy dañino porque solo se ven intereses personales y ese es el gran problema en Honduras. Cuando aquí se habla del tener el control de todos los poderes del Estado, vea usted que es fácil hablar del poder ejecutivo porque efectivamente está la figura de la presidencia, Consejo de Ministros, y usted sabe que esta persona tiene la última palabra, la última firma. En el caso del Congreso Nacional, herencia de la Constitución del 57, nosotros tenemos un presidente o una presidencia del Congreso Nacional, no ha habido mujeres ahí todavía, en la cual hay total control sobre la agenda legislativa, la creación y disolución de comisiones, puede convocar o no convocar a sesiones, tiene total control del presupuesto, inauditable por cierto, porque no le rinde cuentas a nadie. Y como ya lo vimos en la última crisis que se presentó con la alianza del PSH, puede incluso tomarse la atribución de poner al suplente que le dé la gana, y eso todo por normativa que dejó el gobierno anterior, por cierto. Esa ley orgánica del poder legislativo hay que trabajarla con pinzas porque es terrible en términos de procesos democráticos. Y para más INRI, como le gusta decir a mi hijo, ¿verdad? En el caso del Poder Judicial, que se necesita urgentemente adecentarlo, tenemos la misma historia, el poder sin control, el poder sin contrapesos, el poder sin rendir cuentas, porque aquí volvemos al otro punto, o sea, todo mundo quiere la posición sin controles y sin rienda para poder hacer lo que quieran. Claro, y ese ha sido el grave error. Miguel, ese ha sido el grave error. Si al final, mire, el tema de cómo acceder a la parte de estos puestos y estos cargos, sobre todo en el Poder Judicial, uno sabe que el ingrediente político va a estar ahí, ¿verdad? Antes era el bipartidismo, ahora es el tripartidismo. Pero el detalle es que no se puede dejar con excesos a la administración y menos a la administración de justicia, que son los conflictos, Miguel, tuyos, míos, de toda la enorme audiencia, que someten a la discusión. Juicios laborales, juicios penales, juicios civiles, juicios contenciosos administrativos, constitucionales. Entonces, ¿por qué no adecentar la justicia y siempre estar pensando los políticos que se reservan esa parte del poder, esa prerrogativa? Y realmente en el Poder Judicial no debería existir eso, debería existir, claro, para que lleguen, porque es la forma democrática de hacerlo, pero son los conflictos de los ciudadanos, no son conflictos particulares. Ahí debería estar fortalecido ese principio de independencia, el que lleguen, Miguel, por sus cualidades, por sus capacidades. Eso les daría esa independencia necesaria. Pero el detalle es que cuando has llegado producto de una recomendación, cuando has llegado no por tus méritos, entonces como que hay un cierto deber de obediencia y eso es lo malo. Voy a hacer un comentario. Aquí voy a citar una frase del señor Marco Vallecidos. Me da hasta, no sé, yo tengo tan en alto concepto la figura del juez. Claro. Que no sé, voy a llamar juez al señor Marco Vallecidos porque tiene el nombramiento. Sí. Pero cuando yo escucho y leo una declaración que dice, el mismo fiscal general me mandó a reunirme con esta persona. ¿Y desde cuándo el fiscal general
tiene potestades de decirle a un juez de un circuito nacional anticorrupción que se reúna con alguien. Si el fiscal general puede ejercer esa autoridad con fiscales, puede ejercerla con auxiliares de fiscales, con la gente de la ATIC, pero con la gente de la Dirección de Medicina Forense y solo dentro del margen que respete la independencia y autonomía de los fiscales. ¿Qué tiene que andar el fiscal general dándole órdenes a este caballero? ¿Y qué tiene un juez que andarle haciendo caso, si así fuese el asunto, a lo que le diga un fiscal? Si ni siquiera un juez de paz de la más baja categoría es independiente de sus funciones, no tiene que darle caso a nadie, más que a la ley. Expliquémosle eso a la gente, Kenneth, porque la gente que no está familiarizada con eso, yo soy abogado de formación, Kenneth no solo es un abogado de larga formación, sino que además ha sido capacitador, instructor, le ha dado clase posiblemente a la gran mayoría de magistrados y jueces de este país. O sea, además de docente y de formador, ha sido funcionario del Poder Judicial. A ver, un juez de paz, no solo porque su circunscripción territorial o su jurisdicción sea la de menor territorialidad, significa que está bajo la orden de un juez de letras. No, y un juez de letras, no solo porque esté jerárquicamente en una posición inferior a la de un magistrado de Corte de Apelaciones, va a recibir órdenes de ese magistrado de la Corte de Apelaciones, ni el magistrado le puede dar órdenes a la juez de paz, y la presidencia de la Corte, y ningún magistrado de la Corte tiene potestad de irle a decir a un magistrado de Corte de Apelaciones cómo debe fallar o cómo decirle a un juez. De acuerdo. ¿En eso radica la independencia? Claro, la independencia es que al momento de estar resolviendo los asuntos que se someten a su conocimiento, a la única que le den obediencia es a la ley, a resolver los casos de conformidad como la ley lo establece, cómo deben valorar los elementos probatorios, etcétera. Pero que un juez de la República diga que andaba reuniéndose porque el fiscal general lo mandó ahí, y para que toda tu enorme audiencia, Miguel, pueda saberlo, el juez resuelve sus conflictos en su despacho. Únicamente. No en el asiento de atrás de un carro. No en el asiento de atrás de un carro ni en una gasolinera. Gasolinera. Los jueces resuelven sus conflictos, si son penales, en audiencias orales, en sus resoluciones, y el juez nunca habla con nadie. Que está vinculado con el proceso. Está vinculado con el proceso. El juez habla a través de sus resoluciones. Y otra cosa, Miguel, si un juez llega a recibir a las partes, es en su despacho, con presencia del secretario. Porque se dan muchos casos que piden audiencia, o en un caso que un juez presente diligencias previas donde todavía no hay un requerimiento fiscal, entra el fiscal y obviamente tiene una audiencia con el juez para exponerle por qué va a solicitar un allanamiento, una intervención telefónica, etcétera, que es lo normal y habitual, pero en el despacho del juez, con la presencia de los operadores de justicia. Entonces, ¿qué andaba haciendo un juez en la calle, Miguel? Entonces, eso es el deterioro de la independencia del juez, el principio de imparcialidad y el no tener claros sus valores éticos y morales, y ahí volvemos a lo que tú me dijiste al inicio. No es una persona idónea porque no respetó la investidura de su cargo. Y cuando hablamos de investidura de su cargo, vea usted, nosotros hemos visto en imágenes en el estadio a funcionarios judiciales gritándole 4 caballadas a un árbitro en el campo, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, usted si es juez o es jueza, y la palabra se puede utilizar, y está viendo el programa, usted tiene que tener un comportamiento ejemplar. En los Estados Unidos, y esto seguramente Kenneth lo recuerda porque nuestros profesores de sociología nos lo contaron en la universidad, según encuestas, las personas que tienen el más alto grado de credibilidad, confianza y admiración en la sociedad norteamericana y en otras como la inglesa, la francesa, son las personas que se dedican a la judicatura. Precisamente porque las cualidades que debe tener una persona que imparte justicia, no se trata de andar con una venda como la diosa Temis, ni se trata de andar con una balanza, no, es ser y parecer, como lo decía el abogado Kenneth Madrid. El hábito no hace al monje, decía mi padre, pero lo distingue. Un juez tiene que tener cuidado de no andarse tomando traguitos en ningún lado, mucho menos tomarse traguitos y conducir. Recientemente, el año pasado, trascendió la destitución de una conocida funcionaria del Poder Judicial precisamente porque la detuvieron en una situación lamentable, habiendo consumido bebidas alcohólicas. Y la pregunta es, imagínese usted si se trata de un funcionario judicial que le pega a su mujer o a su esposa o viceversa,
Imagínese una persona que no mantiene a sus hijos, que cae en insolvencia punible, tantas otras condiciones. O sea, el juez tiene que ser no un santo, pero sí una persona que se conduzca en la vida con propiedad, con cuidado. Incluso si usted alguna vez quiere ser juez o jueza, y esto no lo decimos en detrimento de las personas que se tatúan, cuídese hasta dónde se hace piercings y dónde se hace tatuajes, porque normalmente, aunque se ponga de moda, se trata de tener una conducta ejemplar, se trata de una conducta que represente un ejemplo para los demás. Si usted quiere ser policía, si usted quiere ser funcionario judicial, fiscal, tiene que tener un comportamiento que el día de la mañana haga que ese Consejo de la Judicatura o ese órgano fiscal no lo dude en escogerlo a usted, porque usted tiene las condiciones y la idoneidad para ello. Es correcto. No toda la moda se acomoda. Hay que saber en el espacio donde te has definido profesionalmente dónde vas a estar y ser acorde con eso, darle ejemplo a lo que decidiste como forma de vida. Y creo que acá, en este tema, el juez, él se puso solo en esa situación. Por más que diga que otros lo llevaron a eso. No, él tomó la decisión de hacerlo y él es el que está en esa situación complicada ahora. Y acá lo importante era también lo que tú decías, Miguel, en el que esta categoría en el que están los jueces, cómo deben de respetar su independencia, nadie les puede dar órdenes. Y creo que eso ha sido un deterioro porque las autoridades del Poder Judicial, no de hoy, sino de antes, olvidaron formar jueces, olvidaron crear esa capacidad de que puedan llegar por su meritocracia y formarlos para después ponerlos ahí en ese estrado y que obviamente resuelvan los conflictos de todos los ciudadanos. Vamos a seguir hablando sobre lo que representa el Consejo de la Judicatura en una sociedad democrática que quiere aplicar la ley de manera justa a sus ciudadanos y ciudadanas. Al volver, un mensaje con el abogado Kenneth Madrid. Él es analista político, es analista en temas jurídicos y nos acompaña hoy en Cuestión de Enfoque. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos con el abogado Kenneth Madrid, analista político, analista de temas jurídicos, sociales, de temas de país, incluso temas internacionales. Hemos tenido la fortuna de conocer a Kenneth desde hace muchos años, cuando ambos éramos jóvenes e indocumentados, como decía el famoso escritor, y coincidimos precisamente en estos espacios, en espacios de reforma, en espacios de creación de nuevos paradigmas judiciales. Kenneth se formó en Costa Rica, en España, y le ha dado buena parte de su vida al fortalecimiento del sector justicia. Me alegra verlo de vuelta en los foros, hablando con más soltura, con más libertad, porque ahora es la opinión de Kenneth la que estamos escuchando y no necesariamente de las organizaciones e instituciones con las que has trabajado. Y quiero que, aprovechando que todo el mundo se le ha dado por opinar sobre este tema, y yo quiero que usted se fije, aquí no nos vamos a concentrar en la figura de la presidencia de la Corte, eso se lo vamos a dejar a otros medios de comunicación. Escuche lo que dijo el diputado Jorge Cáliz cuando fue entrevistado por los medios de comunicación este día. Sí hay elementos suficientes para un juicio político en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no creo que suceda, porque así como cuando propusimos juicios políticos contra magistrados involucrados en actos irregulares y que el Partido Nacional defendió a sus corruptos, Libre va a defender a sus corruptos igual, porque son lo mismo. Mire, yo he pedido precisamente eso, que se hagan públicas todas las actuaciones de este caso, porque aquí se han mencionado a personas, a tiburones. Hay que asegurarse que no vaya a caer la bubuchita para salvar tiburones. Nosotros necesitamos que todas estas actuaciones se hagan públicas. Sí, corre peligro la vida del juez, claro que sí. Se le nota, es evidente que tiene miedo. Ustedes han podido ver cuando en algunos medios de comunicación, han redactado el minuto a minuto de la captura del juez. Ahí se dice claramente, eso no es, ustedes son periodistas y saben que lo que yo estoy diciendo es verdad.
que él dijo que estaba la esposa de una alta funcionaria. Eso, ahí está, están en los medios de comunicación. ¿Cómo tienen esa información? Miembros de la ATIC se lo dieron, o miembros del Ministerio Público, lo comentaron con ustedes, y esto, ustedes lo saben perfectamente. ¿Cómo después él se retracta? ¿Cómo es posible el problema es que la presidenta de la Corte es parte del familión. Ella está emparentada con la presidenta Castro y a ver, no pasa nada si se dice, la gente tiene miedo de decir esas cosas. Pero ella es parte del familión. Parte del familión. Los otros 14 magistrados están pintados. No toman decisiones a la hora de remover. Bueno, al final él iba a hablar de lo importante, lo vamos a decir nosotros, porque mire, todo esto del familión, todo esto, vamos a ver, los políticos cuando van a tocar un tema están obligados a generar titulares y a hablar de lo que a los medios de comunicación y usted como opinión pública le capta la atención, pero no estamos hablando de lo importante aquí. ¿Cómo es posible que funcionarios judiciales atiendan asuntos particulares siguiendo instrucciones de otros funcionarios que son ajenos a su poder judicial, habiendo jurado sobre una constitución, cumplir la ley, la constitución y las leyes, ¿verdad? Como dice la promesa constitucional? Y ahí lo que ellos se han comprometido a hacer es administrar justicia de manera independiente, de manera imparcial, de manera autónoma a cualquier otro poder del Estado. En este caso, Kenneth, no debería estar el diputado Calix, el aspirante presidencial Calix, pidiendo control de las actuaciones del Poder Judicial a través de un órgano que en otras sociedades sirve precisamente para fortalecer la función judicial, como el Consejo de la Judicatura. De acuerdo, Miguel. El problema es que los políticos siempre llevan agua a su molino, ¿verdad? Y tratan de que estos aspectos puedan beneficiar o no. Yo creo que sí, y tú estás en lo correcto. Creo que acá deberíamos de escuchar a la clase política y sobre todo a los políticos que han tomado este tema como bandera de lucha, exigirle al Congreso Nacional, exigirle a la clase política que es necesario atender al Poder Judicial y volver a poner en el tema de discusión el Consejo de la Judicatura para que hayan personas probas que administren y que los 15 magistrados se dediquen a juzgar juzgar y ejecutar lo juzgado, como dice la Constitución, que se dediquen a esa función porque hay bastante mora judicial en las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia y que también esas precedentes que forman doctrina legal sean enriquecedoras, que se dediquen a esa función y así un Consejo de Judicatura que administre la carrera judicial en las funciones que tú mencionabas anteriormente, formación en lo que corresponde a la vigilancia de los jueces, lo que corresponde a cursos de formación al ingreso y salida de la carrera judicial y adecentar el Poder Judicial como tal, garantizando que esos principios de independencia se respeten y no los vemos hablando de ese tema, no los vemos viendo cuáles son las mejores propuestas de Consejo de Judicatura que pudiesen funcionar en Honduras. Ya vimos que eligiéndolos el Congreso no fue la mejor experiencia. Hay otros consejos de judicatura que hacen cursos, que hacen procesos de oposición y quien los nombra es la propia Corte Suprema de Justicia, le delega esa potestad a un órgano y nombran a los miembros del Consejo y que dependen de la Corte Suprema de Justicia y tienen su estructura, funcionan bien. Habrá que tener un debate fuerte en Honduras si ese es el modelo que podría operar acá o el modelo anterior con ciertas variantes, porque lógicamente volvemos al principio, Miguel, no se eligió, porque fue el Congreso Nacional, no se eligió a las personas idóneas, que no tenían esa catadura moral para estar ahí. Acá tú y yo que tenemos un largo recorrido en este tema y que hemos hablado mucho tiempo sobre esto, sobre los problemas que vienen y que son sustanciales en la administración de justicia, radican en que siempre los políticos no han querido soltar esa bolsita y siempre la han querido tener en el Poder Judicial y eso es lo que trae repercusiones como este escándalo que ha sucedido ahora. A ver, en el caso de la declaración del aspirante presidencial, el diputado Calix, él insistía mucho sobre la figura del juicio político. El juicio político, para que ocurra en el poder, en ese alto poder del Estado, entiendo
en el Poder Legislativo necesita por lo menos 3/4 partes de votos. Eso no es sencillo. Estamos hablando de la titularidad de un poder del Estado. No bastan los 2/3 de los votos, se necesitan 3/4 partes. Y en el actual disenso que existe en el Poder Legislativo, a lo más que serviría un juicio político sería para seguir dando un poco de circo a la comunidad, cuando lo que en este momento todavía no se dilucida la situación jurídica del juez Vallecillo. El juez Vallecillo tiene todavía que enfrentar los 6 días, tiene que afrontar las evidencias que pueda o no pueda presentar el Ministerio Público, que dicho sea de paso, aquí tenemos otro lío, porque el Ministerio Público es parte interesada. Claro. Y determinar si en efecto el fiscal fue quien lo mandó ahí o no. Eso tendrá que verse con la evidencia. Esas son acusaciones graves. O sea, claro. A mí me llama mucho la atención que todo el mundo se ha centrado en la figura de la presidencia de la Corte, por menciones que se comenta que hizo el juez Vallecillo. Mire que yo no lo llamo ex juez, lo llamo juez porque ese es el cargo, el honroso cargo que se le asignó. Y tiene que surgir un proceso disciplinario para quitarle esa investidura. Y aquí 2 preguntas me surgen. Primero, ¿cómo llegó el señor Vallecillo a ese puesto? Pues un juez de un circuito importantísimo. Curiosamente, si lo vemos así, seguimos con el estado de inocencia del juez Vallecillo, eso se respeta, pero imagínense, prácticamente este caso nos están diciendo que el zorro estaba cuidando la gallina, ¿va? Porque si él estaba participando de una acción tan cuestionable como la que se le supuestamente estaba realizando, pues cómo va a juzgar actos similares. Estamos hablando de cohecho, estamos hablando de soborno. Y vayamos al otro extremo. Ahora que él está fuera de la posición, ¿quién está ocupando la posición de él? Vamos a ver, ¿se va a hacer un antejuicio para este caballero? No hay antejuicio. ¿No hay antejuicio? No hay antejuicio porque la acción que él estaba desarrollando no fue en el ejercicio de sus funciones, sino que él estaba comprometiéndose a cerrar un expediente a nivel administrativo del Ministerio Público. ¿Qué tiene que estar haciendo un juez en eso? Si él no tiene jurisdicción en el Ministerio Público. Entonces, por eso fue que se permitió su captura. Porque a los jueces, ese velo del antejuicio, para que toda tu enorme audiencia lo sepa, el antejuicio es una protección que tienen los jueces para cuando dictan una resolución judicial, alguna de las partes no va a salir conforme y no lo acuse de que está cometiendo un delito y vaya a denunciarlo al Ministerio Público. Entonces, cuando esa resolución es dañina, ellos se someten a un antejuicio, a un procedimiento especial donde al superior jerárquico hay que probarle que ese juez tuvo un dolo de cometer ese ilícito y ahí autoriza el superior jerárquico que se le quite el velo de juez. En las primeras de cambio se había hablado de que se le iba a hacer un antejuicio, ahora no. Ahora me llamó mucho la atención en el seguimiento de la causa del señor Vallecillo, del abogado Vallecillo, un detalle importante. Tanto que se cuestionó la detención judicial en batallones, tanto que se cuestionó que eso no era bien, que era un abuso, pero hombre, al final el Poder Judicial reconoce que una persona que ocupa la posición o ha ocupado la posición de este juez, que es bastante verbal a la hora de hablar con los medios de comunicación, corre riesgo en un centro penal, como corrían riesgo muchas de las personas que estaban detenidas en los batallones. Y entonces nos hace preguntarnos, el hecho de que se acepte que este caballero no vaya de un solo a la Penitenciaría Nacional, ¿no es acaso una aceptación de que su vida corre riesgo? Y lo menciono por lo siguiente. Hemos dicho que nos vamos a concentrar en el Consejo de la Judicatura. Si no, ahorita no hay ningún proyecto de ley nueva del Consejo de la Judicatura. No, creo que había hecho algunos esfuerzos del Poder Judicial, pero no sé si al final lo remitió o no al Congreso Nacional. ¿Hay algún champion, hay algún diputado o diputada que se haya lanzado al ruedo? Porque todo el mundo habla del Código Penal de la impunidad, todo el mundo habla de las sedes que no se ratificaron, pero no he escuchado a nadie hablando de la ley del Consejo. Nadie ha tocado ese tema. No es la causa de ningún político. No es la causa de ningún político y debería serlo. Y ganaría muchos adeptos si tomara una bandera de lucha como esta para lograr darle esa dignidad al Poder Judicial. Tal vez el Colegio de Abogados se quiera tirar eso. Tal vez el Colegio de Abogados quisiera nombrar una comisión redactora y ayudarle al Poder Judicial y trabajar en conjunto con algunos jueces. Bueno, sería interesante. Un llamado a la nueva decana interina de la Facultad de Derecho,
al nuevo presidente del Colegio de Abogados, a los distintos escuelas de derecho en el país, para no seguirnos quejando, para que no nos digan que no proponemos soluciones. Sí. Sería fantástico que en medio de todo este marasmo que se ha generado con la acusación todavía sin resolver del juez Vallecillo, tengamos una propuesta de una sacudida al Poder Judicial creando el Consejo de la Judicatura. Pero qué bueno que fuera así como tú lo estás proponiendo, Miguel, de la academia, ¿no? Que viniera una propuesta junto con la parte gremial del Colegio de Abogados. Sería algo muy bueno porque estaría nutrido de elementos importantes de lo que mejor le podría convenir al Poder Judicial y luego socializarlo con jueces y el resto del personal del Poder Judicial. Sería muy bueno que ahora ya tengamos una actitud proactiva y veamos a las instituciones académicas y gremiales en este nuevo rol que tú muy acertadamente lo has definido. Y acá va un reto a título personal al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, el doctor Odir Fernández, abogado. Él es un profesional del derecho. Profesional del derecho y además que ha estado en este tema de la lucha anticorrupción. Y si fuera la autónoma, querido rector, ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Entramos en el segmento final de Cuestión de Enfoques hablando sobre el Consejo de la Judicatura. ¿A quién beneficia su ausencia? El hecho de que no tengamos una nueva ley, el hecho de que se haya dejado sin valor y efecto en el 2016 y que desde entonces, hace 8 años, ningún partido, ni el Partido Nacional hoy en la oposición, ni el Partido Libertad y Refundación en aquel entonces en la oposición y ahora oficialista, ni el Partido Liberal estén insistiendo en la necesidad de este órgano que está establecido en la Constitución de la República y que tendría mucho que ver en el adesentamiento y en el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Kenneth, hicimos en el segmento anterior el reto al Colegio de Abogados, a las universidades, la decana interina Erlinda Flores, felicitaciones por cierto por ese reciente nombramiento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al doctor Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal si fuera la academia, si fuera el gremio a Gustavo Solórzano, el buen amigo Gustavo Solórzano, la propuesta de un proyecto de ley? Y lo planteamos porque el mismo diputado en ejercicio de la presidencia del Congreso, Luis Redondo, no ha tocado este tema. Se habla del Código Penal, se hablan de otras, y habiendo sido una figura que durante muchos años habló sobre la transparencia, la lucha anticorrupción, sería fantástico. Yo creo que lograría consensos inéditos y el apoyo de la sociedad civil organizada si se lograra sacar adelante un proyecto de este tipo, que dadas las condiciones en que este juez ha sido capturado y dado el problema en que ha tenido incluso que ir a dar la cara la magistrada presidenta, vendría a resolver, si no por lo menos este caso en particular, por lo menos dejar saldado a futuro este tema. De acuerdo, Miguel, y tú estás en lo correcto. Y quizá incluso yo te diría ir más allá, que ojalá lograran formar esta coalición de sectores para poder trabajar un anteproyecto muy bueno, incluso que incorporaran a las asociaciones de defensores públicos, a las asociaciones de jueces y a las asociaciones de empleados y funcionarios del Poder Judicial, porque eso le daría una garantía de que es un proyecto que sale legitimado. Desde adentro. Desde los verdaderos actores, con ayuda de la academia y los gremios. Sería algo fabuloso de que ya comencemos no a criticar destructivamente, sino criticar constructivamente y haciendo, y dándole a los políticos respuestas claras para que accionen y poder en alguna medida que la institucionalidad vaya cimentándose sobre acciones adecuadas y correctas, y aprovechar un anteproyecto como este para dejar normas sólidas y actuaciones en las cuales debe ir enfocado el Poder Judicial para darle obviamente una perspectiva de seguridad jurídica a todos los ciudadanos. Yo recuerdo que en el año 2000-2001, a propósito de un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, también la Comisionada Nacional de Derechos Humanos
podría ser, Blanca Izaguirre podría ser un actor importante acá, recordar el rol que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos tiene como magistratura de influencia en señalar, como lo hizo en su momento en 2001, lo que estaba ocurriendo en el Poder Judicial. Y debido a ese informe, se produjo la reforma a la Constitución que nos dio esta Corte de 15 miembros y este procedimiento de selección que ahora tanto se ha criticado, pero que en el camino ha ido mejorando, tiene fallas, pero que es mucho mejor a lo que teníamos antes. Y actualmente vemos que la presencia de un juez que está involucrado en una situación de este tipo deja probado sin ninguna duda que ese proceso de selección tiene que ser mejor. Sí, Miguel, y sobre todo, ahora hay que fortalecer los procesos internos del Poder Judicial. Creo que llegó el momento de fortalecer la parte interna del proceso de cómo los profesionales del derecho optan para llegar a ser jueces, cómo van a mejorar sus capacidades en una formación continua que ha dejado de existir, porque el juez debe constantemente de ser capacitado no solo en sus conocimientos, sino en sus habilidades y destrezas. Los procedimientos han cambiado mucho, son orales, necesitan que los jueces tengan mejores aptitudes para poder llevar a cabo sus procesos y también las actitudes en cómo desarrollan todo, técnicas de manejo de audiencia, técnicas de teoría del caso para los defensores públicos, etcétera. Tantas cosas, Miguel, que ahora deben de explorar los poderes judiciales y creo que realmente es una oportunidad valiosa. Ojalá se pueda realizar acciones y ver a los políticos que realmente estén interesados en apoyar este tipo de acciones y ojalá podamos ver la acción que tú estás proponiendo en estas instituciones que cuando proponen algo y viene de la academia y viene de los gremios, también es muy bien vista por parte de toda la sociedad. Vamos a ver, si el magistrado presidente Rolando Argueta en su momento no propuso ni impulsó la creación nuevamente de la ley y no lo hizo la Corte Saliente y esta no lo hace, la pregunta es ¿quién lo propone? Por eso nosotros hemos mencionado nombres, para que no se nos diga solo dijeron la idea de una nueva ley, poner los talentos. No se trata solamente de hablar de los problemas. Ahorita todo el mundo está centrado en la figura de un ex juez, todo el mundo está centrado en la figura de la presidencia de la Corte, en lo que dijo o no dijo y ahora lo que dice un precandidato presidencial. Y aquí el punto no es ese. El punto es, esto va a pasar. Mientras tanto, el problema en el Poder Judicial se mantiene. Una presidencia de la Corte que tiene demasiado poder, cuando la idea precisamente del Consejo de la Judicatura es que este poder estuviera de alguna manera controlado, al menos en ese tema, para la mejor selección de jueces, para la mejor formación y funcionamiento del Poder Judicial. Y no se trata de volver a cometer el mismo error del 2011. Si ya sabemos lo que falló, hay que corregirlo. Y algo importante, Miguel, creo que es el momento oportuno para mejorar el perfil del juez, para mejorar ese perfil de ingreso, ese perfil de cargo y el perfil deseado del juez. ¿A quién queremos ver como juez? Y ya no es posible que sigamos con esa perspectiva de perfil en el cual cualquier persona profesional del derecho con solo tener el título puede llegar a ser juez. Creo que debemos de trabajar en ese tema, mejorar esa experiencia profesional que debe pedírsele a ese profesional del derecho para que pueda resolver los problemas de la sociedad. Realmente, como tú lo dijiste, en otras sociedades el funcionario judicial, el juez y el magistrado son las personas con mayor experiencia profesional, que se le exige un perfil mucho más activo en temas de formación, en temas de sus valores éticos y morales y en temas relacionados con, además, su nivel de vida. Debe ser una persona que es un ejemplo en una sociedad. Ojalá aprovechemos estas oportunidades y ojalá tomen el reto realmente para trabajar estos temas y darle a la sociedad un mejor poder judicial que el que tenemos en la actualidad. Nos queda minuto y medio. ¿A quién beneficia la ausencia del Consejo de la Judicatura? A los políticos, sin lugar a dudas, Miguel. ¿A los malos políticos? Sí, a los malos políticos, porque obviamente a los buenos políticos quisieran ver diferente este tema, pero los malos políticos, los que siempre quieren jalar agua a su molino y tener control sobre los órganos de administración de justicia, a ellos les beneficia y hay que dejar claro algo. Ya no estamos en los 80s, ya no estamos en los 90, estamos en una nueva era donde todos los ciudadanos queremos independencia, transparencia y cuentas claras. Así que espero que
que le den algo mejor a Honduras. Bueno, ya escucharon ustedes los malos políticos, esos que no quieren el bien común, esos que no quieren el bienestar de la población, esos que no quieren que se imparta justicia, que la justicia vea cómodamente hacia qué lado imparte justicia. Esos son los que en este momento impiden que haya un nuevo Consejo de la Judicatura, pero también los malos abogados, los malos funcionarios judiciales que ven cómo el Poder Judicial se deteriora a la vista y paciencia de todos, y como una casa que se destruye poco a poco, primero se caen las tejas, luego se cae la pintura de las paredes, y cuando menos se acuerda está derruido todo el monumento, y luego son las quejas y son los AES. Así que el reto está lanzado a las escuelas de Derecho, al Colegio de Abogados, a las universidades, a las personas que hemos mencionado aquí, y a usted también como ciudadanía, para que exija lo que este país necesita. Gracias, Kenneth. Un gusto, Miguel, siempre estar aquí contigo. Bueno, y fue un programa harto interesante, se lo había dicho a Kenneth. Todo mundo habla de lo que está pasando con un juez, pero nadie habla del Poder Judicial. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Le invito a seguir disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.